Ezequiel 43, versículo 10. Oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa, sus salidas y sus entradas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbela delante de sus ojos, para que guarden todos sus reglamentos y los pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. Y estas son las medidas del altar en codos, el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde en derecho de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base, sobre el suelo, hasta el descanso de abajo, habrá 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar de 4 codos de alto, y encima del altar habrá 4 cuernos. El altar tendrá 12 codos de largo por 12 de ancho, cuadrado por sus 4 costados. El descanso tendrá 14 codos de largo por 14 de ancho en sus 4 costados. Y el borde en derredor será de medio codo de espesor. La base será de un codo, y sus gradas mirarán hacia el oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así dice Adonai Yahvé: estas son las ordenanzas del altar en el día en que sea hecho, para ofrecer sobre él holocaustos y para esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que están cerca de mí para oficiar ante mí, dice Yahvé Adonai, les darás un becerro de la vacada como ofrenda por el pecado. Y tomarás de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y sobre el borde en derredor. Así lo purificarás y harás expiación por él. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como ofrenda por el pecado, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante de Yahvé. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Yahvé. Por 7 días ofrecerás un macho cabrío cada día como ofrenda por el pecado, un becerro de la vacada y un carnero del rebaño sin tacha. Por 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Del 8º día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Adonai. Shabbat Shalom. Una semana fuertísima hemos tenido con cada una de las enseñanzas que podemos ver en esta parashá de Tetzaveh, que es la número 20. Antes de comenzar con la conexión, yo les quería llevar a algo que el Eterno nos pide cada vez que vamos a comenzar el Shabbat.
Una es que tenemos que observar, otra es recordar y otra guardar. Eso lo hacemos con el Shabbat. Pero en este caso, yo les voy a pedir que me acompañen a hacer este viaje. La semana que pasó, no la anterior, terminamos con un, podríamos decir, proceso de elevación de nuestras vidas, que se llama Shobabim. La palabra Shobabim quiere decir, retornen pequeños, mis pequeños rebeldes, mis pequeños hijitos, retornen. Entonces, en esa sigla de Shobabim encontramos que la primera parashá fue Shemot. La parashá de Shemot nos llevaba en un proceso de la liberación de nuestras estructuras mentales. Vaerá nos habla de que el Eterno nos da ese pacto de que Él nos sacará, nos va a liberar, nos va a redimir y nos va a tomar como sus hijos. En la parashá Bo dice, yo endurecí el corazón de Faraón, pero así con cada golpe como endureció el corazón de Faraón, también se fue endureciendo nuestro corazón con muchas circunstancias en nuestras vidas. Y Él mismo dice que va a hacer en nosotros un corazón de carne. ¿Para qué? Para que podamos ser sensibles a lo que Él tiene para nosotros. En la parashá de Beshalach nos habla de que hubo una cobertura de una nube de gloria y una columna de fuego iba con nosotros. ¿Entienden cuando digo que iba con nosotros porque nosotros estábamos allí también? Al menos si nos creemos verdaderamente Israel, estábamos en ese entonces. Entonces esa columna de fuego también iba con nosotros. Dice que Él peleó por nosotros, porque es acaso que alguno de los israelitas tuvo que devolverse para presentar arma de guerra contra los egipcios. No, ellos simplemente avanzaron, confiaron. Luego vamos a la parashá Yitro. En la parashá Yitro es la entrega del gran pacto del Eterno con su amada. Y la pregunta es, ¿por qué Yitro, que es el nombre de una persona pagana? Ahí les da a entender, o nos da a entender el Eterno, que muchos dicen que nosotros, por ser del gentío, haber venido de otras denominaciones, no tenemos derecho a la Torá. Pero Yitro, y al estar marcado aquí, el Señor nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Está en nosotros el querer elegir ese pacto eterno. Luego tenemos Mishpatim, que aquí nos entrega leyes de convivencia, tanto para que alabemos al Eterno, para que nos movamos en rituales, para poder conectarnos con Él, como así también leyes de convivencia con los demás, con los que están al lado nuestro, con aquellos con los que compartimos cada día. Y para poder también extendernos hacia otros pueblos. Entonces nos habla de cada uno de esos detalles o leyes que van marcando para no salirnos de lo que el Eterno quiere. La parashá de la semana pasada, Terumá, nos desglosa cada parte del santuario, cada parte del Mishkan, y llevándonos a entender que cada parte de nuestra vida, de nuestro ser, es el Mishkan mismo. Y nos llama a elevarnos, a poder elevarnos. Y llegamos a la parashá de esta semana. Tetzaveh. Se divide en 13 partes, de las cuales cada una, si las hemos ido llevando o elaborando en nuestro corazón, creo que nos ha dejado muchísimo. Y hoy día, con el aula que dio el PA, creo que nos llevó a poder entender cosas que quizás no comprendemos, que creemos que es todo aquí y no entendemos que también es arriba y que hay 4 niveles. Amén. No se queden tan callados. Vamos a comenzar con lo que vimos en esta semana. La primera fue el aceite de las luminarias. La segunda, la vestimenta de los Kohanim. La tercera, el éfod o delantal. La cuarta, Hoshen Mishpat,
el pectoral del juicio. El quinto, el Urim Betumim. El sexto, Meilel, que son las campanas y las granadas que ornamentaban la vestimenta. El Tetzit, la vincha de oro. El Ketonet, la túnica. El cinto. El 9, el proceso de la consagración de los Kohanim. El 10, el proceso de vestir las ropas de los Kohanim y la consagración de los hijos de Aarón. El 11, la sucesión de Keuná principal. El 12, la consagración del altar, la ofrenda tamín perpetua. Y el 13, el altar de oro. En esta parashá nos encontramos con 7 preceptos, 4 positivos y 3 negativos. Pero vamos a ir a algo que esta conexión nos habla y que nos dice: encenderán Aarón las luces. Dice que a Moisés se le ordenó que les dijese a los hijos de Israel traer aceite puro. Remarco eso, el aceite debía ser puro para la llama eterna de la menorá, que Aarón debía encender todos los días. No se trataba de cualquier aceite, sino de las primeras gotas que salían de la primera prensada. Todas las mañanas, cuando el Cohen llegaba, llenaba los recipientes de la menorá, encontraba que milagrosamente la luminaria del centro continuaba encendida, a pesar de recibir la misma cantidad de aceite. Este aceite especial debía ser sin sedimentos, completamente limpio. En el Tratado de Majot dice que las aceitunas que se usaban para este aceite debían ser las que estaban en la cima del árbol, las cuales al estar expuestas al sol ya habían madurado. Eran bajadas, procesadas en un mortero y era solamente la primera gota la que iba a ser consagrada para iluminar. El demás aceite, sí, o sea, el demás aceite que salía, después de que salía esa gota, se llevaba a un mortero de piedra, que tampoco este aceite era, ¿cómo se dice?, procesado en piedra, sino que era procesado con un palo, era machacado en una vasija de madera y con un palo era procesado para poder sacar la primera gota. Después se utilizaba esa misma aceituna que iba quedando, después de haber salido la primera gota, y se seguía procesando, pero en un molino de piedra, que ese aceite se utilizaba para las oblaciones. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto o a qué quiero llegar? Dice que al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, así Israel es una de las naciones más santas. Es la nación que el Eterno eligió, pero no habla de la nación física, sino de aquellos que verdaderamente anhelan estar con esa mentalidad de Israel. A ellos se les considera santos, porque a lo largo de la historia creo que vamos viendo muchísimas cosas y que no dejan de sorprender cómo pueden llegar a torcer situaciones o lo que la Escritura dice. ¿Por qué lo digo? En esta semana el PAS subió un video de una diputada o no sé qué, hablando y escudándose en lo que dice la Torá y llegando a moverse en la parte negativa. Creo que el Eterno no anhela eso para nosotros, sino que nos anhela para que podamos elevarnos y dar vida. Dice que las aceitunas, después de haber sido procesadas por medio de aporreo y prensadas, como resultado de cada golpe, y así también como el pueblo después de cada destierro y de cada tortura, los hijos de Israel purificaron el corazón. Cada uno de nosotros purifica el corazón. ¿Y qué nos lleva a lo que el Eterno nos pedía en Shobabim? Retornar. ¿Retornar a qué? Retornar a la esencia que Él nos dio. La esencia más íntima de un israelita es pura y solo su instinto al mal, o Yeser Hará, es lo que le impide servir al Eterno. Una vez que nosotros mismos pasamos por ese proceso,
cada cáscara interior es removida por la presión externa, su verdadera naturaleza de Kedushá en el interior de cada persona. Cuando entendemos de que el pueblo de Israel, ¿cuántos años pasó en el desierto? 40 años. No sé si ustedes sabían que anatómicamente nuestro cerebro al corazón tiene una distancia de 40 centímetros. Creo que el Eterno en esto nos quiere decir que van a ser procesos, tenemos que pasar por los procesos. El tema es cómo tomamos cada desierto, cada proceso de desierto, cómo lo vamos a tomar para que cuando llegue a nuestro corazón el cambio, la certeza de que el Eterno me ha llamado a transformar y no a dejar de que todo quede así o me conforme en las cosas de este sistema que me llevan a perder el objetivo de que tengo esencia divina del Eterno. ¿Usted cree que tiene esencia divina de Él? ¿Usted cree que nació con ese propósito de poder expandir y de poder, por sobre todas las cosas, cumplir la función que hacía Aarón cuando encendía la lámpara? No lo hacía porque sí, lo hacía porque había un llamado a aquellos que se encontraban en tinieblas, a aquellos que se encontraban en oscuridad. A veces decimos, ¿por qué todos los años tenemos que repetir lo mismo o ver lo mismo? Pero ¿sabe qué? Todos los años nos dejan cosas nuevas. Todos los años nuestra mente se transforma. Nuestra mente saca las estructuras que nos llevan a querer quedarnos en ese Misraín, que nos llevan a querer seguir endureciendo nuestro corazón. La pregunta a veces es, ¿y por qué esto me pasa a mí? Y muchas veces no nos preguntamos cuál es el propósito que el Eterno tiene para mí y a dónde Él me quiere llevar. Quizás las dificultades de esta semana o lo que venimos viendo nos llevan a decir, no voy a poder salir. Pero ¿sabes qué? Él no te dio una identificación, que es lo que tienes en tu bolsillo o en tu cartera, que dice el nombre de tal o cual persona. Él te dio algo. Él te dio identidad. ¿Y sabes en quién te dio identidad? Te dio identidad en Yeshua HaMashiach, para que puedas salir de las estructuras mentales, para que te puedas elevar a llevar lo que Él quiere, la proclamación, para que puedas seguir diciendo que verdaderamente eres un hijo del Dios Altísimo. Les quería regalar una canción, una adoración al Eterno que preparamos con Mayra y su esposo, así que les voy a pedir si pueden estar pasando, para que podamos entender. Muchas veces dicen que las alabanzas o la música nos lleva a poder transformar situaciones y sacar estructuras mentales de nuestra vida. Pero en la melodía muchas veces sentimos cómo el Eterno vibra y que en esta alabanza que les vamos a regalar pueda vibrar verdaderamente en su corazón. Gracias por tu amor, Rey Eterno. Gracias porque entendemos que cuando nos dejamos procesar, Señor, como esa aceituna, verdaderamente podemos cumplir la función que tú tienes para con nosotros. Ser luz a las naciones. Te alabamos, Rey.